La mejor forma de entender el mensaje de Cristo es a través de estas tres historias. La primera es de Vaquita, una mujer africana que nació en Sudán y que fue arrebatada de su familia a los 9 años por traficantes de esclavos. Ella fue vendida varias veces, intentó escapar en múltiples ocasiones sin éxito, fue víctima de torturas y humillaciones y a la edad de 13 años su amo, en ese momento, decidió marcar su cuerpo con una cuchilla, haciéndole 114 incisiones. Y aquí relato esto con las palabras de Vaquita. Me hicieron 6 marcas en el pecho, 70 en el vientre y 48 en el brazo derecho. Para evitar que se infecten, me aplicaban sal durante un mes. Sentía que iba a morir en cualquier momento. Posteriormente fue vendida a un nuevo amo, que era un cónsul italiano, y por temas de la vida y el destino, la familia tuvo que dejarla a cargo de las canosianas de Venecia. Y es a través de ellas que conoce la palabra de Cristo. Y es así como ella transforma su vida de una manera muy distinta. Ella misma afirma: Dios había permanecido en mi corazón todo el tiempo. Me había dado las fuerzas para soportar la esclavitud. Y ahora, con su palabra, recién sé quién soy. Es así como ella, de manera voluntaria, decide recibir el bautismo por primera vez en el año 1890 y elige el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Sus palabras fueron: aquí llego a convertirme en una de las hijas de Dios. Y nuevamente cito sus palabras, que son: si volviese a encontrar a aquellos que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana. La segunda historia es la historia de Eva Kor. Ella es de origen alemán y judía, y fue víctima de los experimentos de Joseph Mengele. Eva y Miriam eran hermanas gemelas. Fueron llevadas al campo de concentración de Auschwitz, y en donde, por el hecho de ser hermanas gemelas, eran sujeto de exámenes y estudios terribles por parte del doctor Mengele. Aquí cuento el relato con las palabras de Eva. Nos dejaban desnudas durante horas y medían cada parte de nuestros cuerpos. Era horrible y humillante. 3 veces a la semana nos llevaban al laboratorio de sangre y me ataban los 2 brazos y me sacaban mucha sangre, en ocasiones tanta que desmayaba. Querían saber cuánta sangre puede perder una persona y seguir viviendo. También nos ponían inyecciones, un mínimo de 5 en mi brazo. Muchas veces eran mortales. Un día, después de que me aplicaran una inyección, enfermé gravemente. Escuché que el doctor Mengele decía: lástima que solo le quedan 2 semanas de vida. Yo sabía que él decía la verdad, pero me negué a morir. Si yo moría, a mi hermana Miriam le habrían puesto una inyección mortal para que el doctor pudiese abrir los cadáveres y comparar las autopsias. Durante las siguientes 2 semanas estuve entre la vida y la muerte, y todo lo que recuerdo es que me arrastraba por el piso del cuartel porque ya no podía caminar. Y mientras me arrastraba, me desvanecía. Estaba entre consciente e inconsciente, pero todo el tiempo me decía a mí misma: debo sobrevivir, debo sobrevivir. Finalmente, Eva y su hermana sobrevivieron y en el año 1945 fueron liberadas de Auschwitz. Pasaron muchas cosas en la vida de ellas. Su familia había sido totalmente aniquilada.
siguieron caminos distintos y pasaron muchos años. Ella un día, cansada de llevar esta carga de odio, rencor y deseo de venganza, decide hacer algo. Decide escribir una carta pública de perdón. Incluso decide perdonar al doctor Mengele, aquella persona que le había hecho tanto daño. Y es así como, según sus palabras, no fue fácil, pero sentí que me había quitado un peso enorme. Finalmente me sentí libre. Y afirma, no puedes cambiar lo que sucedió en el pasado. Todo lo que puedes hacer es cambiar tu reacción. Y por tanto, el poder de perdonar es algo para mí maravilloso. La última historia es la historia de José, el personaje de la Biblia, el cual sus hermanos, por celos y envidias, querían asesinar. Finalmente deciden venderlo como esclavo. Él va a Egipto como tal. Luego, por mentiras e injurias, es encarcelado injustamente. Y finalmente, gracias a que puede interpretar los sueños del faraón, él se convierte en el segundo al mando de Egipto. Y él, en sus reflexiones, agradece a Dios por todas las penurias y tragedias que tuvo que vivir a lo largo de su vida, porque finalmente le ayudaron a llegar a donde está, a aprender las cosas que aprendió, y tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos. Estas tres historias son muy distintas, ocurren en momentos muy distantes en el tiempo. No obstante, tienen un solo significado, que es el perdón. Y hay elementos que tenemos que considerar. Cuando uno tiene ese deseo de venganza, de odio y en última instancia de no perdón, es como un veneno que uno toma de manera permanente, esperando que la otra parte sea la que muera. Y lamentablemente esto no funciona de esta manera. Si recordamos el Padre Nuestro, dice: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, al perdonar, al hacer ese acto tan maravilloso, podemos liberarnos. Podemos acercarnos más a Dios. Y en última instancia, podemos trabajar por nuestro propio perdón. Sé que este cuento implica muchas cosas y requiere un mayor análisis. Así que te invito a buscar un poco más sobre la vida de estas tres personas y aplicar el perdón en tu vida, porque en eso se basa la doctrina cristiana. Espero este cuento te sirva para transformar tu vida. Así que sígueme en mis canales cuentos.click y biblia.click.